Conflicto armado interno de Guatemala. Lo que sabemos del conflicto armado interno de Guatemala en 1960-1996 fue una de las guerras civiles más largas y devastadoras de América Latina. Durante 36 años, el enfrentamiento entre el Estado guatemalteco y los grupos guerrilleros de izquierda dejó un saldo de más de 200,000 muertos y desaparecidos, afectando principalmente a la población indígena. Este conflicto, marcado por la represión y la lucha por la justicia social, sigue dejando huellas en la sociedad guatemalteca. A continuación exploraremos su historia, causas del conflicto, desarrollo del conflicto, derivantes del conflicto. Historia. El 13 de noviembre de 1960 tuvo lugar una rebelión de oficiales del ejército, quienes decidieron alzarse en armas y deponer al general Miguel Tigras Fuentes. Una denuncia presentada públicamente por el coronel Carlos Paz Tejada sobre la existencia del tableo de una base militar para invadir Cuba. Una aclaración y denuncia publicada en Prensa Libre el miércoles 5 de octubre de 1960, el jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Juan José Arévalo denunció los planes de Idígoras, poniendo en riesgo la independencia y soberanía nacionales. En Finca La Helvetia, según Paz Tejeda, había un cuerpo armado integrado por extranjeros y algunos guatemaltecos. En ese sitio, agregó, se ejercía un control de vigilancia que impedía la circulación de los ciudadanos en forma amenazadora y humillante. Los datos de los preparativos en La Helvetia le fueron proporcionados a Paz Tejada por militares guatemaltecos molestos por estar de guardia de los cubanos. La denuncia cayó en saco roto, ya que no obtuvo comentarios por parte del gobierno. 6 meses más tarde, el 17 de abril de 1961, muchos de quienes habían sido entrenados en la finca de La Helvetia, propiedad de los hermanos Alejos Arzú, intentaron derrocar al gobierno cubano. No obstante, fueron derrotados en ese capítulo que la historia consigna como la batalla de la Bahía de Cochinos. Causas del conflicto. Desigualdad extrema. La mayoría de la población indígena y campesina vivía en pobreza, sin acceso a tierras ni derechos básicos. Exclusión política. Las élites controlaban el poder y reprimían cualquier intento de cambio social. Guerra Fría e intervención extranjera. Estados Unidos apoyó dictaduras militares para evitar el avance del comunismo en la región. Golpe de Estado de 1954. La Agencia Central de Inteligencia derrocó al presidente Jacobo Arbenz, quien intentó una reforma agraria para beneficiar a los campesinos. Desarrollo del conflicto. En 1960, oficiales rebeldes del ejército forman los primeros movimientos guerrilleros. Años 70, la guerrilla gana fuerza y el Estado responde con una represión intensificada. Años 80, época más violenta marcada por genocidio, masacres y desplazamiento masivos. 1996, firma de los Acuerdos de la Paz, poniendo fin al conflicto de manera oficial. Derivantes del conflicto. El impacto del conflicto no terminó con la firma de la paz. Sus efectos han continuado a lo largo de los años en diversas áreas sociales. Crisis de identidad y memoria histórica. Muchas comunidades aún buscan justicia y reconocimiento. Desplazamiento y migración. Miles de personas fueron forzadas a abandonar sus tierras y migrar, algunas al extranjero. Traumas generacional. Secuelas psicológicas en los sobrevivientes y sus descendientes. Políticas. Estabilidad institucional. La corrupción y la impunidad continúan afectando al sistema de justicia. Persistencia de la violencia. El conflicto dejó estructuras armadas que evolucionaron en el crimen organizado. Participación política limitada. Pese a los acuerdos de paz, la inclusión de sectores indígenas y populares siguen siendo insuficientes. Económicas.
Desigualdad económica, la distribución de la tierra y los recursos siguen siendo un problema. Falta de oportunidades, la pobreza y la falta de empleo han impulsado la migración masiva. Debilidad de desarrollo rural. Las comunidades indígenas y campesinas siguen siendo marginadas del crecimiento económico. La Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo un papel clave en el conflicto armado interno de Guatemala. Durante este periodo, 1947 y 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron ideológicamente, apoyando diferentes bandos en conflictos alrededor del mundo. Golpe de Estado en 1954, Estados Unidos terminó la expansión del comunismo, derrocó al presidente Jacobo Arbenz, quien impulsó una reforma agraria que afectaba los intereses de la empresa estadounidense United Fruit Company. Esto radicalizó la oposición y sembró la semilla del conflicto armado. Apoyo a dictaduras militares. Estados Unidos financió y entrenó a las Fuerzas Armadas guatemaltecas para combatir a los grupos guerrilleros de izquierda, considerada una amenaza comunista. Respaldo a la guerrilla por parte de la URSS y Cuba, aunque de manera indirecta, los movimientos guerrilleros en Guatemala recibieron apoyo ideológico y en algunos casos logístico de países socialistas como Cuba.